Bueno, buenos días buenos días para todos. Hoy vamos a tocar un tema que fue pedido, que es para qué se hacen los exámenes, los estudios, lo que llamamos paraclínica, y qué significan para estas enfermedades. Desde ya les decimos que las charlas se graban y que van a poder verlas cuando ustedes quieran en el canal de YouTube de la asociación o en Instagram. Así que la pueden volver a ver cuando ustedes quieran. Bueno, los estudios, como ustedes saben, son muchos, son múltiples, y generalmente, ¿verdad?, como muestran las caras ahí, son un problema y una dificultad cada vez que uno le piden un estudio, ¿no? Dependiendo de cuál sea la dificultad que implica, siempre es un trastorno que genera un poquito de ansiedad y que además tienen un costo, y que en estas enfermedades el costo es un hecho a tener en cuenta, relevante, porque como vamos a ver son estudios, muchos de ellos que tienen sus costos y que hay que repetirlos a veces varias veces. Por lo tanto, es un tema que hay que saber, ¿no? Y estar convencido de que por qué se piden los estudios, ¿verdad? ¿Por qué son necesarios para poder, bueno, asumir que hay que hacerlos y que no hay otra manera de manejarnos con estas enfermedades? Entonces vamos a ver que los estudios pueden ser para el diagnóstico de la enfermedad, pueden ser para el diagnóstico de complicaciones, para prevenir y monitorear los efectos de la medicación, o para monitorear la actividad de la enfermedad inflamatoria y con eso mejorar, optimizar los tratamientos, o sea, ser más efectivos. O sea que cuando uno pide estudios puede tener diferentes criterios de para qué está solicitando el médico los estudios. Cualquier duda que tienen, por favor, levantan la mano, me paran, me dicen. Vamos a empezar con un paciente nuevo, que no tiene diagnóstico, que va a consultar porque tiene síntomas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encarar esos pasos diagnósticos? Esto para los que ya están en el tema lo conocen, pero para aquellos que son nuevos, ¿verdad? En la colitis ulcerosa los síntomas dependen de dos cosas. De la extensión, es decir, dónde está localizada la inflamación, en el recto, en el intestino grueso del lado izquierdo o en todo el intestino, y de la severidad que tienen esas lesiones. En base a esas dos cosas, digamos, la extensión y la severidad, es que van a darse los síntomas, que pueden ser en una proctitis, la urgencia, la glera, el moco, o en una colitis extensa, va a tener más diarrea, mayor sangrado, y de acuerdo a la severidad se le agregará la pérdida de peso, la fiebre, etc. En la enfermedad de Crohn, como la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier sector del tubo digestivo, y a su vez es una enfermedad que penetra todas las capas y por lo tanto puede dar fístulas o ser estenosantes, los síntomas son más disímiles, más heterogéneos, decimos. Básicamente y en general van a tener dolor abdominal y diarrea prolongada, semanas, ¿verdad? Y de acuerdo a la severidad se le agregará la disminución del peso, la fiebre, ¿verdad?, la falta de crecimiento, y podrá tener como manifestaciones una enfermedad perianal. Lo importante es que a veces debutan como un cuadro agudo. Son los pacientes que la primera sospecha, por ejemplo, es que sea una apendicitis, ¿verdad? Y que un 15% debuta ya con una complicación. Esto es importante en el momento de encarar los exámenes. Además, estas patologías pueden asociar otros compromisos fuera del tubo digestivo, como pueden ser en las articulaciones, en la piel, en los ojos, en el hígado, lo cual va a hacer que se precisen
estudios específicos dirigidos a evaluar esos órganos. Y también, y no quiero dejar de mencionarlo porque puede haber gente nueva, ¿verdad?, que las manifestaciones tromboembólicas, es decir, las trombosis, que pueden ser venosas o arteriales, pueden ocurrir antes o durante la enfermedad. En general se vinculan a una enfermedad activa, pero pueden no ser tan sintomática, y también requieren estudios específicos. Nosotros ahora de lo que vamos a hablar es básicamente de los estudios dirigidos al tubo digestivo y no de los otros. Lo otro que hay que saber es que los síntomas por los cuales consultan son inespecíficos. Inespecíficos quiere decir que a partir del síntoma exclusivamente no vamos a llegar a un diagnóstico. A diferencia de lo que pueden ser en otras especialidades, supónganse una psoriasis, ¿verdad?, que es una enfermedad de la piel, el dermatólogo seguramente lo mira y no le pide ningún otro examen. Una hipertensión arterial, le toman la presión y no necesitan otro examen. ¿Es hipertenso o no es hipertenso? Le hacen una glicemia y le dicen, ¿es diabético o no es diabético? ¿Me explico? En la enfermedad inflamatoria, los síntomas no son tan específicos y pueden haber otras enfermedades, ¿verdad?, infecciones, otras que no están ni siquiera en el tubo digestivo como un hipertiroidismo, etcétera, que pueden simular, o simular no, tener los mismos síntomas que una enfermedad inflamatoria. Por lo tanto, el diagnóstico va a exigir, ¿verdad?, que nosotros comprobemos que hay esas lesiones que veíamos. Vamos a ver si vamos para atrás, ¿verdad? Esas lesiones, porque enfermedad inflamatoria intestinal significa lesiones inflamatorias, úlceras en el intestino. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir a comprobar con los estudios. Por lo tanto, la clínica sola no nos sirve. Lo otro importante que hay que decir desde ya es que no hay un test único diagnóstico. Por ejemplo, si ustedes sospechan que hay una enfermedad celíaca, ustedes le hacen un estudio de sangre, le piden anticuerpos para enfermedad celíaca. Y si les da positivo un alto título, es diagnóstico. Nosotros no tenemos un test ni de sangre, ni ninguno que nos diga esto es una enfermedad inflamatoria. Lo que pueden mostrar es la repercusión de esa inflamación en el intestino o a nivel sanguíneo o a lo que sea, pero es la repercusión. Lo que vamos a ver es la consecuencia de la inflamación. Por eso siempre decimos que para hacer el diagnóstico es como armar un puzzle, ¿verdad? Uno tiene que tomar elementos de la clínica, elementos que aparecen en los exámenes, armar todo, ver si todo coincide, si todo es sugerente, si todo va acorde al diagnóstico, ¿verdad?, para poder concluir que eso es una enfermedad inflamatoria. Y eso hace que el diagnóstico muchas veces sea difícil, sobre todo en la enfermedad de Crohn, porque en la colitis, ¿verdad?, como sangra, es más fácil y porque está más accesible llegar a un diagnóstico. Y lo otro que está acá abajo es que ninguno es patognomónico. Patognomónico significa que cuando dice que es algo así, es así. Es decir, no da lugar a otra duda. En esto, que nosotros hallemos úlceras en una endoscopía, no quiere decir, y eso es algo que muchas veces pasa, que es una enfermedad inflamatoria. Lo que quiere decir es que hay úlceras, punto. Después tendremos que ver por qué tiene úlceras. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces,
¿cómo se empieza a estudiar? Y normalmente uno empieza por las cosas más sencillas, ¿verdad? Vamos a ver qué aparece a nivel de laboratorio, en un examen de sangre, que sea sugerente de qué. Sugerente de valorar la repercusión. ¿Ustedes ven bien la pantalla o está esto acá en el medio? Lo pongo así. Lo veo bien. Está. Entonces, ¿para qué pedimos esos exámenes? Para valorar la repercusión, o sea, la severidad de lo que estamos viendo. No es lo mismo, ¿verdad? Un paciente que tiene 14 gramos de hemoglobina que tenga 5. Y nos va a servir también para descartar otros diagnósticos. Entonces, lo primero, generalmente, lo que vamos a buscar son exámenes sencillos, ¿verdad? Un hemograma, una PCR. PCR significa proteína C reactiva, no es el PCR que se hace para detectar COVID, ¿verdad? Es proteína C reactiva, que esto marca inflamación, no dice dónde, ¿verdad? Dice que hay inflamación, nada más. Puede aumentar por una infección, puede aumentar por un traumatismo, puede aumentar por cualquier cosa, pero significa que hay algo que no está bien. Es cuando decimos, bueno, tiene la PCR alta, algo tiene, no sabemos qué, algo hay. Lo mismo si tiene una trombocitosis, que son aumento de las plaquetas, bueno, algo hay. Y después hay otros estudios que podemos pedir de acuerdo a cada situación. Por ejemplo, la albúmina, que es una proteína que se encuentra en el plasma, si disminuye, nos indica severidad de la enfermedad. Las repercusiones en los electrolitos, sobre todo si tienen, por ejemplo, mucha diarrea, para ver si falta potasio, si hay que reponerlos. Como decíamos, la serología celíaco para ver si no es otro diagnóstico, la repercusión en el riñón, la glicemia, las enzimas hepáticas, porque muchas veces se asocian con otras manifestaciones en otros órganos, el HIV para ver si este paciente es un paciente que tiene estos síntomas porque tiene otra patología. Bueno, hecho esa valoración inicial, que es muy simple y muy sencilla, la otra que hay que hacer es el estudio de las materias, ¿verdad? El estudio de las heces, a ver qué nos muestran, fundamentalmente para descartar infecciones, ¿verdad? Si le van a pedir, y ustedes deben haber todos, se deben haber hecho coprocultivos, coproparasitarios, ¿verdad? Estudios para descartar el Clostridium difficile, que es una bacteria que muchas veces aparece o se reactiva, porque muchas veces está allí, pero latente, cuando se toma antibióticos, a veces no, a veces aparece porque sí, que es altamente contagiosa. Por eso cuando hay un paciente con Clostridium difficile lo aíslan, ¿verdad? O hasta que no tienen el diagnóstico, que son sobre todo para descartar otras infecciones que puedan ser la causa de los síntomas. Aunque hay que saber, ¿verdad?, que un paciente con enfermedad inflamatoria también puede tener una infección, no lo excluye. Por lo tanto, hay que descartar una infección siempre, ¿verdad?, como el primer diagnóstico o como una asociación. Y esto que les puse acá es el panel de infección entérica por PCR, que sí es el PCR de la caracterización genómica, ¿verdad? Que puede determinar bacterias que no se ven en un simple coprocultivo, porque requieren de técnicas especiales para su crecimiento, o de medios especiales para su crecimiento. Este estudio a nosotros nos ha mostrado gérmenes que habitualmente con los estudios comunes no veíamos, ¿verdad? Como pueden ser Campylobacter, Yersinia, colis enteroagregantes, qué sé yo, que a veces, resuelto esa infección, los síntomas se van y termina siendo una infección, y que muchas veces quedaban con sospecha de enfermedad inflamatoria que después en la evolución, ¿verdad?, nunca más tenían un empuje. Entonces, bueno, es un estudio que está disponible, que no está cubierto por las PIAs,
que por lo tanto no lo va a cubrir la institución en la que estén, y a veces, ¿verdad?, el médico puede pedir cuando tiene una alta sospecha de que el cuadro que están cursando sea por una infección, tengan o no enfermedad inflamatoria, ¿sí? Y el otro estudio que se hace en heces es la calprotectina fecal, que es un estudio que cada vez se hace más, prácticamente ahora casi todas las instituciones lo hacen. Es un examen que es muy fácil porque se necesita una muestra y que lo que va a mostrar es que hay neutrófilos en la mucosa. Los neutrófilos son parte de los glóbulos blancos que actúan como primera defensa, que normalmente no están en la mucosa. O sea que si aparece calprotectina es porque hay algo que no debiera estar en ese lugar, que es glóbulos blancos, que van a reaccionar o van a aparecer cuando hay una inflamación, una infección o cualquier cuestión que está alterando ese epitelio. No permite, por lo tanto, por eso decimos que no son patognomónicos, no tener una calprotectina aumentada no es sinónimo de tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Es que hay una inflamación, punto. No diferencia con otras causas de inflamación, ni tampoco entre colitis ulcerosa y Crohn. La fortaleza que tiene el estudio es que se correlaciona con la actividad. A mayor actividad, más alta es la calprotectina, que es inocuo, que se puede repetir las veces que se quiera, ¿verdad? Y que es relativamente fácil, porque es simplemente colectar una muestra de materia. Perdón. ¿Cuándo tiene más utilidad en el diagnóstico? Cuando es un paciente nuevo que no queda claro si tiene un intestino irritable o una enfermedad inflamatoria. No le vamos a pedir una calprotectina a un paciente que debuta con un sangrado, porque ese lo vamos a estudiar. Pero cuando son esos cuadros, ¿verdad?, de dolor, cólicos, diarrea, esporádicos, no muy importantes, que no han dado una repercusión en una persona joven que de pronto ha tenido esto mucho tiempo, puede diferenciar el intestino irritable de la enfermedad inflamatoria, porque el intestino irritable no va a tener una calprotectina, por lo menos alta, ahora como vamos a ver. Y para lo otro que sirve para el monitoreo, es decir, para el seguimiento de en qué estado inflamatorio está el paciente. Hay test que son rápidos, que es como un EVA-test, que es poner una muestra en una cajita y cuando aparecen las rayas rojas es positiva, o sea, hay inflamación, y test cuantitativos. Hay diferentes test porque hay diferentes proveedores, ¿verdad?, de estos kits, y por lo tanto los rangos varían de proveedor a proveedor. Hay algunos que llegan a 1500 y entonces si tiene 3000 le dicen es más de 1500. Y hay otros que son más amplios y le dicen tiene 2957. Eso es lo que quiere decir rangos, ¿verdad? Hasta dónde marca el estudio. Por eso cuando les dicen más de 1500, no sabemos cuánto más de 1500 es. Si son 10.000, 5.000 o 2501. ¿Sí? Este trabajo, este estudio, o mejor dicho, este texto, porque estos son recomendaciones de GETECU, que como ustedes saben es el grupo español de trabajo en enfermedad inflamatoria, que es es un referente para todos nosotros. En el 2018 hace las recomendaciones de la utilidad de la calprotectina en la enfermedad intestinal. El que lo quiere profundizar el tema, lo busca y lo lee. ¿Qué es lo que es, cómo se hace y cómo se recoge la muestra? No se necesitan grandes muestras, ¿verdad? Una cucharada de café, una cucharadita es suficiente, de cualquier parte de la deposición, y se puede tomar a cualquier hora. Esto fue cambiando, porque y puede ser discutible. Nosotros le decimos lleve la primera, pero a veces me dicen, bueno, pero no moví en la primera. Bueno, lleve la que tenga.
se puede llevar la que sea. Sí, se puede dejar a temperatura ambiente. En nuestro país no hay problema porque no hay grandes distancias, pero si un paciente del interior tiene que mandar a Montevideo, la puede mandar, ¿verdad? Porque no se va a modificar a temperatura ambiente. Y lo importante es que cuando se haga, y siempre le decimos, hágala antes de empezar la preparación para la colonoscopía, porque si no eso puede modificarla, y puede modificarla si la hace inmediatamente después del estudio. Entonces, hágala antes de empezar con la preparación. Los valores. Hay otras causas que pueden aumentar la calprotectina, ¿verdad? Los AINES, que son los analgésicos, el ibuprofeno, el diclofenac, el ketoprofeno, el meloxicam, todos esos AINES, que le llamamos así como generalización, hay que suspenderlos si los están tomando 2 semanas antes de tomar la muestra, porque si no les pueden dar valores que después no sabemos a qué atribuirlos, ¿verdad? En general no le van a dar más de 1500, pero esos que están ahí, que están un poquito más altos, bueno, puede dejar la duda. Pero hay otras cosas, ¿verdad? Infecciones, como decíamos, diverticulitis y otras que pueden dar una calprotectina aumentada. Como decimos, no son patognomónicos. ¿Y qué valores son significativos en una enfermedad inflamatoria conocida? Si tienen menos de 100, y les pongo menos de 100 porque ustedes saben que el punto de corte es 50, ¿verdad? Cuando ustedes les mandan el papelito, les ponen valores de referencia, les ponen 50. Menos de 50 es normal, ¿sí? Pero en esto nosotros somos más flexibles porque pequeños cambios no tienen significación. Nosotros vamos a buscar cosas que sean significativas. Si tiene menos de 100, lo más probable es que no tenga nada, y nos vamos a empezar a preocupar si tiene más de 250, ¿sí? Para hablar de enfermedad inflamatoria. Eso es porque a veces tienen 115, ¡ay, me dio el doble! No es tan significativo. Depende también del contexto, de qué es lo que estamos buscando, dónde tiene la enfermedad el paciente, ¿verdad? Si es un pedacito cortito del indio muy chiquito, seguramente va a tener menos calprotectina que si tiene una colitis ulcerosa con todo el colon afectado. Y sí, bueno, hay que saber no solamente el valor, sino en qué paciente se lo estamos haciendo para poder vincular los valores. Otros estudios, dijimos entonces que el laboratorio ayuda, pero que muestra más que nada la severidad, la repercusión. Hablamos entonces de cómo hacer o qué tenemos para llegar a un diagnóstico. Y tenemos que pasar a los estudios que se llaman invasivos, ¿verdad? Porque entran o van a entrar dentro del cuerpo de alguna u otra manera. Y la endoscopía es el estudio esencial, ¿verdad? No podemos hacer diagnóstico, ¿verdad? de una enfermedad inflamatoria sin hacer una endoscopía. Esto es fundamental. Consiste, ¿verdad?, en insertar un endoscopio, que es un tubo flexible, tratando de llegar al intestino delgado. Muchas veces, antes, no hace tantos años, la colonoscopía, como estaba pensada y era un instrumento que se pensaba pensando en el cáncer de colon, ¿verdad? Y la gente lo que quería saber era si tenía cáncer de colon. Entonces se llegaba al ciego, a ver, que es esta parte de acá, y se salía. Entonces el paciente tenía una enfermedad del intestino delgado y no se veía. Entonces cuando nosotros tenemos sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, es obligatorio tratar de llegar al intestino delgado. Y digo tratar, porque a veces acá hay una válvula que impide el ingreso. Pero entonces el endoscopista pone, ¿no? Válvula rígida, válvula esto, válvula el otro, impide. Bueno, ahí uno ya sospecha, digo, ¿por qué será que esta válvula no lo dejó entrar al intestino delgado? Capaz que tiene algo más atrás. Por lo tanto, describir, ¿verdad?, cómo está la válvula, si pudo entrar, si no pudo entrar, si hizo el intento y no pudo, es fundamental, tiene que estar en el informe. Y para nosotros, los que hacemos enfermedad inflamatoria intestinal, una endoscopía
si no se dice, por lo menos que trataron de entrar, y por qué no pudieron no es completa. ¿Sí? Y es posible que haya que pedirle otra. Entonces, por eso es iliocolonoscopía. No es colonoscopía, es iliocolonoscopía. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Porque el 90%, y podríamos decir que más del 90% de las lesiones en la enfermedad inflamatoria intestinal están al alcance del endoscopio. ¿Sí? Porque la gran mayoría de las lesiones van a estar en este sector de acá, del delgado o en el colon. Hay un 5 o 10% de personas que lo tienen más arriba. Y además, ¿verdad?, permite valorar la extensión, ¿no?, dónde están las lesiones y la severidad. Por lo tanto, la endoscopía es crucial. Para hacer una buena endoscopía es fundamental que cuando el endoscopista mire, encuentre esto, es decir, un intestino limpio para poder evaluar la mucosa intestinal de manera adecuada y poder hacer un informe que sirva, ¿verdad? ¿Cómo saben ustedes si están en condiciones? Y esto es una foto que tomamos de la charla de Adrián Canavesi, que está grabada, o sea que si quieren ir a buscar la preparación para la colonoscopía o endoscopía, no me acuerdo cómo es el título, pero Adrián Canavesi la vio, van a entender cómo se hace la preparación para llegar a este resultado. Esto es un water y lo que tiene que salir es así. Si esto sale así, la mucosa está así. Si sale de este color, el endoscopista ve esto, o sea, ve un poco, pero se puede lavar, se puede aspirar y se puede ver. Pero si lo que ven está así, ya más difícil que pueda aspirarlo o pueda verlo. Por lo tanto, ustedes saben cómo va a estar su intestino, simplemente miran el water, ¿sí? La anestesia. La anestesia cada vez se pide más, no es imprescindible, ¿verdad?, para hacer un estudio. No lo es, pero es indudablemente más confortable si a uno lo duerme y no se entera de nada. Es, por lo tanto, una elección. No incide en lo que el endoscopista ve y no incide en el informe. Incide en la comodidad y a veces si el endoscopista, bueno, no está muy confortable, si el paciente se queja, suspende el estudio antes de tiempo. Entonces, a veces por eso uno dice, bueno, no, más vale que te duerman y te hagan el estudio completo, porque si no es una preparación que no sirvió. Entonces, por eso es que uno muchas veces, ¿verdad?, dice, bueno, hacete la anestesia porque así salimos de esto, pero no es imprescindible. Digo por aquellos que no quieren, no es imprescindible, se puede hacer sin ningún problema. ¿Qué es la anestesia general? Que el paciente está inconsciente, está dormido, no lo intuban, ¿verdad? Es una anestesia que simplemente se pasa por sí lo tienen que poner un circuito, sí le tienen que dar una medicación por vía venosa, y los requisitos para eso es en las personas mayores de 40 años o en los que tienen patologías, una evaluación anestésica. Los menores, los jóvenes, no la precisan, a menos que tengan alguna enfermedad conocida, y necesita alguna preparación extra, como es no ingerir sólidos, que en general no van a ingerir porque están con la preparación, ¿verdad? Y que la preparación termine 4 horas antes. ¿Sí? Podría ser 2, pero para no tener problema con el anestesista, 4 horas antes no ingerir más preparación, más líquido. Y concurrir acompañado, siempre le dicen, porque se despiertan, qué sé yo. En general se despiertan bien, pero siempre está el que se despierta mal. Entonces ir acompañado por cualquier cosa. Lo que permite la endoscopía es visualizar la mucosa y por lo tanto ver, acá ven úlceras, ¿verdad?, en inflamación, distintos grados de severidad, y eso es lo que va a mostrar que hay algo, ¿verdad?, en la mucosa inflamatorio, que es lo que está explicando los síntomas.
tampoco nos dice es una enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que nos avala es que los síntomas que tiene sí se deben a que hay algo inflamado en el intestino. ¿Sí? Siempre hacer una ileocolonoscopía, siempre preparación, no. Si el paciente viene en una actividad y es severa, o si no, o viene no tan severa, pero nosotros queremos mirar porque sospechamos que lo que tiene es el recto inflamado, no precisamos ninguna preparación. Lo llevamos, y ustedes saben, del consultorio a la sala de endoscopía, se mira con el endoscopio, donde hay inflamación no hay materia. Por lo tanto, si nosotros entramos y vemos que más arriba hay materia, ya sabemos, donde hay materia no hay inflamación. Donde no hay materia, hay inflamación. Pueden entrar, si está inflamado todo el colon izquierdo, entran sin ningún problema, aunque no hayan hecho ninguna preparación. Por lo tanto, es siempre preparación no, ¿verdad? Siempre ileocolonoscopía no, si es muy severa nos alcanza con mirar un poquito abajo y ya sabemos y comprobamos que los síntomas son por la actividad y nos permite tomar una biopsia y descartar un citomegalovirus, que es un virus que puede complicar una inflamación. La biopsia. Muchos vienen la biopsia, la anatomía patológica, porque lo asocian a un cáncer, ¿verdad? Entonces sí, en el cáncer sí la biopsia diagnóstica, pero en enfermedad inflamatoria no. El patólogo puede sugerir, y si ustedes leen cualquier informe de un patólogo, termina con la frase a correlacionar con la clínica, la endoscopía y la evolución. Es decir, ningún patólogo, muy poco, no vamos a decir ningún, ¿verdad? Nunca hay ningún, ni todos, ni nada. Pero la inmensa mayoría de las veces van a terminar con esa frase, que lo que significa es que comprueban que hay un proceso inflamatorio en la mucosa, en la histología, pero no me van a poder decir, es una colitis ulcerosa, es una enfermedad de Crohn 100%. ¿Sí? Eso es lo que me quieren decir. Por eso les digo, la biopsia es un elemento más que yo tengo en ese puzzle, para ir armando el puzzle y que aparezca la figura que quiero ver. Pero sí es importante, porque me puede descartar otras patologías. Sí me puede decir si hay una neoplasia, porque en eso la biopsia es categórica, tiene o no tiene. El patólogo sí ve cómo son las células y me dice, tiene o no tiene. O puede sugerirme que por lo que él ve es otra cosa, es una isquemia intestinal, es una infección por citomegalovirus, es una otra enfermedad. Entonces me sirve tener la biopsia, pero cosa importante, si yo tengo un paciente en el cual tengo alta sospecha y yo sé que no tiene una isquemia porque no tiene el contexto, ¿verdad? No tiene una neoplasia porque no es el contexto, no tiene otra cosa, no tengo que esperar el resultado de una biopsia para empezar un tratamiento. Por eso es que el médico es tan importante en ir haciendo el puzzle para tomar las decisiones. ¿Cuándo se requiere una imagen? Es decir, una planta, un estudio contrastado, que generalmente ya no se hacen, pero bueno, lo que antes era un tránsito de delgado, una ecografía, una tomografía, una resonancia. ¿Cuándo necesito eso? Si yo tengo una sospecha altísima o tengo un diagnóstico de una colitis ulcerosa, que como vimos solo afecta al colon, voy a pedir una imagen si sospecho una complicación. ¿Sí? Si sospecho que ese colon puede estar muy dilatado, que puede haber una perforación inminente, que puede haber otra cuestión que me esté dando la sintomatología que tiene el paciente. En cambio, en la enfermedad de Crohn, la tengo que pedir siempre, porque como dijimos, la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier
sector del tubo digestivo. Entonces yo necesito saber si el intestino delgado está afectado, y sabemos que con la colonoscopía solo puedo acceder a la parte más distal, a la parte a 15, 20 centímetros de un intestino que tiene 7, 8 metros. Entonces sí necesito un estudio que evalúe cómo está el resto del intestino delgado. Y también si sospecho que hay una complicación, un absceso, una estenosis, ¿verdad? Eso lo tengo que ver por imagen. ¿Cuál voy a elegir? Una eco, una tomografía, una resonancia, eso va a depender del caso, de la urgencia que tengo para llegar a esto. Yo no le puedo pedir una resonancia que me la hagan a los 48 horas o a los 5 días si yo creo que tiene un absceso. Tengo que tener un estudio que me lo hagan en las próximas horas. Por lo tanto, saber la disponibilidad que tengo para tener un resultado, la urgencia que tengo de un resultado, ¿verdad? ¿Cuáles son las contraindicaciones para pedir ese estudio? ¿Verdad? Y las particularidades. Es un niño y yo estoy haciendo una evaluación para saber la extensión de esa enfermedad de Crohn, no le voy a estar haciendo una tomografía, porque sé que le voy a tener que hacer a lo largo de su vida muchísimas más. Entonces le voy a pedir una resonancia si yo no tengo urgencia. Espero que le hagan la resonancia en 15 días, no me importa. Pero sí, ¿verdad? Necesito tener una imagen. Entonces, dependiendo de las características del paciente, qué condiciones está, etcétera, la urgencia y el acceso que tengo a los estudios, es que voy a elegir uno u otro. La ecografía es un estudio muy sencillo, que no irradia, que se hace al pie de la cama, pero que es operador dependiente. Operador dependiente significa que el ecografista tiene que conocer la enfermedad inflamatoria intestinal y tiene que estar entrenado, ¿verdad?, para ver el intestino. Si no, va a ser una ecografía que me va a decir cómo está la vesícula, el hígado, los riñones, que es lo que se hace habitualmente, pero no me va a decir nada del intestino. Entonces también tengo que saber qué ecografista me va a hacer ese estudio. Si no, voy directamente a otra imagen. Todo eso evalúa el médico, ¿verdad?, cuando va a pedir los estudios. Bueno, la ecografía es lo que decíamos, es operador dependiente, necesita un equipo que esté adecuado para investigar el intestino delgado, no todos los equipos lo pueden hacer, pero bueno, que hay alta disponibilidad, es inocua, tiene bajo costo. La tomografía, las debilidades que tiene, como decíamos, es que es un estudio que irradia, hay que dar contraste intravenoso para mejor definir las imágenes, a veces además del contraste intravenoso se da contraste por boca, pero bueno, eso los que son alérgicos y qué sé yo, necesitan una preparación extra. Además, pero además de que la fortaleza, es decir, lo que es bueno del estudio es que me ve las complicaciones muy bien, me ve todo lo extraintestinal muy bien, y me ve otros hallazgos, que son hallazgos, ¿verdad?, que ni siquiera pensaba, pero que bueno, que los muestran porque están ahí, no vinculados a la enfermedad. La resonancia, las debilidades que tiene es que utiliza un medio de contraste que da diarrea, mucha gente lo pasa mal cuando le hacen el estudio, el contraste se lo dan durante el estudio, ¿verdad? Entonces a veces está ahí en el resonador y bueno, y pasa ese mal momento. Utilizan galodinio intravenoso, que a veces en el primer trimestre del embarazo puede tener, estar limitado su uso, pero bueno, pocas personas están en esa situación en ese momento que pidan una resonancia, o sea que para la mayoría de las personas es un buen estudio. No irradia, valora el delgado y el colon, distingue estenosis inflamatorias de las estenosis fibróticas, ¿verdad?, que son las cicatrices duras, rígidas, que no retroceden con los tratamientos, y es el estudio de elección para estudiar la enfermedad perianal. En esto es el estudio de elección. La cápsula, ¿verdad? La cápsula es una cámara, ¿verdad?, es una camarita, ¿verdad?, que va sacando fotos del intestino delgado.
se toma por la boca, ¿verdad? Hay un aparato que va registrando las imágenes, ¿verdad? Y dirán, bueno, me salvo de todas las cosas. No, de todas las cosas no, porque preparación para limpiar el intestino se hace, hay que hacer un ayuno previo a la ingesta de la cápsula, ¿verdad? Lo que me va a mostrar son lesiones en el delgado, y hay que tener la precaución de haber descartado por la clínica y generalmente por un estudio que no hay estenosis, estrecheces del intestino que hacen que esta cápsula quede atascada, ¿verdad? Y no pueda seguir el tránsito y ser eliminada con las heces, que es el destino final de la cápsula. Graba unas 8 horas, ¿verdad? La capacidad, lo que dura, digamos, la grabación son 8 horas. Y esto hace que a veces, si hay un retardo en la evacuación del estómago, la cápsula queda en el estómago y no graba nada del delgado. O si se tranca en algún sector, se le terminó y no siguió. O sea, tiene ventajas, desventajas, como todas las cosas. No es sustitutiva de la endoscopía. No permite hacer biopsias porque es simplemente una cámara de fotos, ¿verdad? Y no tampoco están las PIAs. Quiere decir que esto no lo pagan las instituciones. Y yo diría que está reservado para un caso de un paciente que tenga mucha sintomatología, donde si uno encontrara algo, el tratamiento pudiera modificar el curso de su enfermedad. Pero hacer cosas para saber que hay cosas puede ser para confundir. Ese es mi, hasta ahora, ¿verdad? Porque todo es modificable, mañana puede salir otra cosa, pero hasta ahora diría que ese es el concepto general. Entonces, en el algoritmo diagnóstico, ¿verdad? Algoritmo quiere decir qué es lo que como los pasos que damos para llegar, la sospecha clínica, ¿verdad? Por los síntomas, la ileocolonoscopia y las biopsias, si es una colono que es muy sugestiva a una colitis, bueno, nos quedamos por eso. Si no es claro si es una u otra o es una enfermedad de Crohn, tenemos que seguir con las imágenes. Hasta ahí el diagnóstico. Hicimos el diagnóstico, el paciente va a recibir un tratamiento o está en tratamiento médico. ¿Necesitamos exámenes? Sí. Otra vez necesitamos exámenes. ¿Para qué? Para prevenir o detectar efectos adversos de los medicamentos. ¿Sí? Son medicamentos que se toman en forma prolongada, no es un antibiótico que yo le doy por 7 días, no es una cosa que yo voy a dar 2 o 3 días y que no, es algo que yo le voy a dar y que va a quedar con eso. Por lo tanto, tengo que saber en qué paciente le estoy dando esa medicación, cómo está su sistema, cómo está desde el punto de vista general, qué contraindicaciones puede tener para eso y después si lo toma, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener? Y estos son estudios, por ejemplo, que nosotros le vamos pidiendo, sobre todo los que van a tomar los medicamentos que da el fondo, ¿no? Los tratamientos anti-TNF, que tienen más riesgo de que puedan tener algunas infecciones, pero en teoría todos llevan todos estos exámenes, que como ven es una lista bastante larga y que hay que ir haciéndolo, además de las vacunas. Todo eso es para prevención. Cuando estamos dando los medicamentos, además, pedimos exámenes para controlar si no aparecen efectos adversos, porque no hay manera de saber. Yo le puedo dar un corticoide a un enfermo y a los 10 días venir con una hiperglicemia, ¿verdad?, descontrolado, sin haber sido diabético antes. O le puede bajar el potasio, o puede tener. Entonces hay que controlar. Por eso le decimos, le damos la medicación y usted va a venir en una semana con los resultados para ver, no cómo le va con la medicación en la enfermedad inflamatoria, para ver cómo tolera. También nos sirve, ¿no?, la respuesta rápida en algunas circunstancias para ver cómo responden a los tratamientos. Pero en la mayoría de los pacientes que son ambulatorios, que no están ingresados,
que no están en un cuadro severo, para lo más que nos va a servir es para ver cómo está tolerando la medicación. La seguimos entonces, va bien, la seguimos. Le dimos la zatropina, la toleró, le vamos a aumentar la dosis y lo vamos a volver a controlar, porque, ¿verdad? Hay fármacos que pueden tener en un bajo porcentaje, pero al que le toca, consecuencias severas, ¿verdad? Por ejemplo, una aplasia, que es que la médula no responde y no manda ni glóbulos blancos, ni plaqueta, ni nada. Entonces, eso, que no tenemos manera de saberlo, hay que controlarlo con los exámenes. Paciente que tengo el diagnóstico, que lo estoy tratando, toleró la medicación, va bien. ¿Para qué le voy a seguir pidiendo exámenes? ¿Para qué? Si tiene síntomas, es la misma enfermedad. Vamos, deme el corticoide. Yo empiezo a tomarlo ya, es la pregunta de todos, ¿verdad? Yo ya sé, tengo una enfermedad inflamatoria, estoy en empuje. No sé si está en empuje, porque que tenga una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? No es invalidante, no lo excluye de que se agarre una infección. Entonces no tenemos más remedio, que ir a comprobar que esos síntomas que tiene ahora siguen siendo únicamente por un empuje de su enfermedad inflamatoria. Tenemos que ir a ver si no tiene otras cosas, si no se agregó un clostridio, si no agregó una tuberculosis, si no tiene un intestino irritable asociado, si no injertó otra cosa. Por lo tanto, sí, aunque tengan el diagnóstico y empiezan con síntomas, hay que volver a corroborar que los síntomas son exclusivamente por la actividad inflamatoria. O sea, encontrar evidencia de actividad. Le vamos a repetir los exámenes de sangre, le vamos a repetir los exámenes de materia seguro en cada empuje. Y la endoscopía, ahí depende un poquito si es un Crohn, si es una colitis, pero si es una proctitis, como decíamos, es muy fácil mirar y corroborar, es por la inflamación y ya está, y seguimos para adelante, ¿verdad? O si sospechamos que hay una complicación, que en realidad el Crohn es, pero ahora los síntomas son porque agregó, ¿verdad?, un absceso, porque agregó una oclusión, entonces necesito una imagen. No puedo poner el corticoide así porque sí cada vez que tengan dolor o que tengan diarrea. Tengo que corroborar lo que está pasando. Y durante el tratamiento, tengo que saber si el tratamiento es efectivo. Tengo que saber si es bien tolerado, lo dijimos. Pero a lo que le estoy dando, ¿le sirve? Y la clínica es tan sensible como para saber que si me dice que anda bien, ¿está bien? No, no es tan sensible. Entonces, yo tengo que saber si efectivamente el tratamiento que le estoy dando está haciendo el efecto que espero que haga. Y para eso tengo que monitorizar la inflamación. Porque como acá dice, la clínica no es suficiente, ¿verdad? Hay un 56% de correlación, 60 pongámosle. Hay un 40% que no tiene correlación. Esto quiere decir que tiene síntomas, pero que no tiene actividad, o que tiene actividad y que no tiene síntomas. Por lo tanto, tengo que ir a corroborar, ¿verdad? Y en cada visita, ¿verdad? Tengo que hacerle, y sí, tengo que hacerle laboratorio, aunque esté bien, tengo que hacerle, ¿verdad? Esto es un diagrama, ¿verdad?, que tenían en el hospital de Malices, en Valencia, para acordarse cuándo tengo que pedirle los exámenes. Tengo que pedirle los exámenes porque yo tengo que saber si lo que estoy haciendo va bien. ¿Y qué necesito comprobar? La remisión bioquímica, que es la remisión, que es la normalización del PCR, la normalización del hemograma. Tengo que comprobar la remisión mucosa, es decir, que la mucosa se sanó, sobre todo en la colitis, ¿verdad?
con una calprotectina o una endoscopía. En el caso del Crohn, bueno, habrá que ver si tengo que hacer una resonancia nueva, ¿verdad? Porque el control de la enfermedad disminuye las complicaciones. Entonces, la calprotectina, si está baja, me está hablando de una remisión, lo que llamamos profunda, que es la remisión clínica y la remisión bioquímica, y la endoscopía me dirá si también es mucosa. En resumen, los estudios son fundamentales, ¿verdad? Contribuyen al diagnóstico, no son diagnósticos, contribuyen al diagnóstico, orientan a los tratamientos, ¿verdad? Porque me dicen la extensión, y entonces sé si voy a usar supositorios o tengo que usar tratamientos por boca, me dicen si hay una complicación, entonces tengo que ir a una cirugía de entrada y no tengo que hacer otra cosa. Sirven para prevenir y monitorear los efectos adversos de los medicamentos, y monitorear la actividad nos permite optimizar el tratamiento y tratar de evitar la progresión lesional. En suma, nos dan seguridad y nos permiten evaluar la efectividad de lo que estamos haciendo. Bueno, hasta ahí lo que les quería contar. Ahora las preguntas. Beatriz, una consulta. Respecto no? a la calprotectina, el valor que te da, ¿influye si es un paciente que tiene afectado el colon, va a ser más alta, si es el ilion o parte del delgado? Sí, claro. Incide, ¿dónde está localizada la enfermedad? La extensión, no es lo mismo tener 5 centímetros que tener 1,5 metros inflamado, y la severidad. Si apenas tenés, por ejemplo, un infiltradito de polimorfos mínimo, la calprotectina va a ser baja. Si estás llena de polimorfos, si tenés abscesos crípticos, ¿verdad? Está llena la mucosa de polimorfos, va a haber mucha más calprotectina. Pero por ejemplo, los que tienen el ilion o el intestino delgado, ¿tienen más baja en realidad la calprotectina? Tienen más bajo que los que tienen una colitis ulcerosa extensa y severa. Por eso digo que el valor solo, aislado, no es tan relevante como el que el médico, y por eso el puzzle, ¿verdad?, de ponga ese valor en este paciente que tiene afectado esto, que está tomando esto, ¿verdad? No, por eso los valores aislados de las cosas, ¿verdad? Uno dice, a mí la calprotectina me dio esto, a mí, bueno, pero a ver, si tenés 3 centímetros de ilion, sí, no te va a dar mi Claro, es como muy personal, ¿no? No es algo que dicen, a mí todo me es dio personal. tanto. Todo en enfermedad inflamatoria, todo es personal e intransferible. Lo que es para vos no es para el otro, porque cada uno tiene su propia enfermedad inflamatoria intestinal. Hay cosas generales, ¿verdad? Las colitis ulcerosas en general tienen más alto que una enfermedad de Crohn. Todos son generalidades. Un Crohn de colon, de un Crohn de colon se va a comportar como una colitis. Todo depende, ¿verdad?, de cada paciente, y por eso es que valores aislados, valores simples, resultados, mirar resultados, todo es relativo, ¿no? Cuando me viene una calprotectina alta, lo único que me dice es que hay inflamación. Después tengo que ver por qué está inflamado, si está inflamado. Otra cosa es que a veces la calprotectina, como lo que está mostrando, es algo que en realidad se ve a nivel histológico, porque lo que está mostrando es que hay polimorfos, que son glóbulos, que los ves al microscopio, ¿sí? Podés tener un infiltrado inflamatorio y aún no tener las úlceras. Entonces uno a veces dice, bueno, vamos a esperarlo, a ver si esto sigue, avanza, retrocede, porque como todos ustedes saben, estas enfermedades cursan con empujes y remisiones. Y esas remisiones pueden ser espontáneas o pueden ser por la medicación.
Y a veces tienen ahí y vuelven para atrás y siguen. O sea, por eso digo que tomar valores aislados, tomar resultados, aferrarse a los papeles, no les sirve. Les puede servir a cada uno compararse consigo mismo. Consigo mismo, sí. Si yo tenía 1500 y ahora tengo 300, voy bien. Si yo tenía 300 y ahora tengo 1500, algo pasó. No sé qué, algo pasó. Me tomé un blister de ibuprofeno, no sé, pero algo pasó. Conmigo me puedo comparar, pero no con los otros. Eso es fundamental, ¿no? Lo mismo las endoscopías, lo mismo las imágenes, siempre es conmigo que me tengo que comparar. Y por eso es muy importante que cada uno tenga sus estudios. Otra cosa importante es que el primer estudio que les hacen es el que tiene un valor, yo les diría que fundamental, porque después inciden los tratamientos, el curso cambió, qué sé yo, y ahí se puede distorsionar un poquito lo que es, sobre todo para los que tienen afectado el colon, ¿no? ¿Es un Crohn o es una colitis? Y yo qué sé. Y esto es porque tomó el tratamiento y entonces ahora no es tan característica como debiera ser. Por eso el primer estudio, antes de empezar la medicación, el estudio inicial es tan importante. Entonces, ese estudio lo tienen que buscar, lo tienen que tener, lo tienen que guardar. Y no me traigan las anatomías patológicas. Por favor. Acá está, tengo la anatomía patológica. No, no, traigan la endoscopía. Sí, la anatomía patológica traiganla también, obvio, pero digo, es un elemento más, pero no me vengan, la anatomía patológica dice que es un Crohn. No, la anatomía patológica, para que diga que es un Crohn, tiene que ser un Crohn de esos de libro, que son los menos. Entonces, otra consulta de todo. Respecto a la anatomía. ¿Siempre es necesario, cuando te hacen una colonoscopía o de ilio, siempre tienen que tomar biopsias? O sea, si el médico lo pone, el endoscopista debería tomarlo, o el endoscopista puede decir, no, no lo hago porque está todo Bueno, bien. no, Y no a ver, el endoscopista no se le va a ocurrir decir, no, no lo hago si el médico lo está pidiendo. Eso pone a solicitud del médico, le hago la biopsia, punto. Si él no está de acuerdo, pero las hace, porque vos le estás pidiendo un estudio. No, pero a mí en la última decía tomar sí, biopsias escalonadas y no, yo salí pensando, bueno, voy a buscarla después y no tomaron nada. Pues está mal. O sea, si el médico lo pide, tiene que hacerlo. Lo tiene que hacer porque el endoscopista no sabe por qué está pidiendo el estudio a veces. ¿Verdad? Porque vos le pones diarrea crónica, interpretás que el endoscopista tiene que saber que en una diarrea crónica le tiene que hacer biopsia. Pero por ahí, viste, el endoscopista ese día anda atravesado, viste, tuvo no sé cuántos enfermos, no sé qué complicaciones, digo, pase otro, me quedan 5, dale que no tiene nada, seguimos. O sea, hay que ponerse en la cabeza del que está del otro lado. Y tratemos de minimizar los errores que son humanos y van a existir siempre. Tratemos de minimizarlos. Entonces, si te puso a hacerle biopsias, hacele biopsias. Salvo que vos veas algo que por alguna razón digas no es peligroso, pero una biopsia, eso no es peligroso. Se puede hacer el paciente hasta que está con anticoagulante. O sea, es casi imposible que no puedan hacer una biopsia por una razón de seguridad. Ahora, si siempre tienen que hacerlas o no, depende, como en todo en la vida, de para qué le estás haciendo, en qué momento, qué sé yo. No, pero si el gastro lo pide, o sea, si en la orden el gastro dice. Claro, lo tenés que hacer. No te cuesta mucho, hasta unas muestras, te cuesta tiempo. ¿Sí? Tenés que estar un rato más. Tenés que tener los frasquitos, tenés que tener la pinza que te funcione, el asistente que te la abra y te la cierra, qué sé yo. Un poco más. Es un poco más que poner y sacar el tubo. ¿Me explico? Es un esfuerzo para el equipo, ¿no? El anestesista te tiene que tener dormido un poco más,
Una única, ahora que decís, que digo la anestesista, que puede pasar a veces, es que diga la anestesista, sacale porque se me está descompensando, sacale el tubo. Entonces, bueno, terminemos el examen y salgamos para afuera. Está. Pero si el enfermo está bien, no tiene ningún problema, está tolerando la anestesia, viene todo bien, no tendría por qué. Por eso digo que siempre hay que ver un poco y pensar qué pasó, por qué será, qué es esto. Bueno, sí, si la anestesista te dice sacale, que se me está quedando hipóxico, bueno, sacale y punto. O sea, por eso digo, todo tiene sus vueltas en medicina, ¿no? Nada es blanco ni negro, ni sí ni no, ni sí. Todo hay que ver un poco el contexto. Están todos muteados. El que quiera hacer alguna consulta se desmutea. No sé si alguien tiene alguna duda. Es el momento, ¿eh? Es el momento de preguntar. Se tienen que desmutear. Hola. Yo estoy sin video, Patricia. Ah, hola, ¿cómo andás? Ahora que voy a aprender. No, en realidad, más que nada, preguntarle a la doctora, porque bueno, es mi caso y supongo que el de muchos, ¿cómo distinguir cuando el caso es muy como complejo, que tiene diferentes aristas, si es enfermedad de Crohn o si es colitis ulcerosa crónica? ¿Cuál es si hay algún estudio que sea más distintivo que otros? No, como dijimos, los estudios no son pactoneumónicos, el diagnóstico es armar el puzzle, ¿verdad? Pones esto, más esto, más esto, y te va apareciendo una imagen. Imagínense en un puzzle, y yo voy poniendo los cartoncitos, y voy adivinando qué es lo que puede haber, ¿sí? Hay, por supuesto, enfermedades que no pueden ser una colitis ulcerosa, porque lo que tengo afectado es el intestino delgado, que por definición la colitis ulcerosa no la afecta. Pero el problema se da cuando lo que está afectado es exclusivamente el colon. Y ahí, por eso digo, Patricia, la primera endoscopía es la que tiene valor. Claro. Porque hablar de más, y ahí empiezan los tratamientos, las otras cuestiones, ¿no? No sabemos si esto era así del principio, si después. Algunas cosas te pueden sugerir un cambio que técnicamente no sería un cambio, sería una corroboración de que algo era un Crohn símil colitis light del principio, ¿no? Que es, por ejemplo, que en la evolución aparezcan fístulas perianales, abscesos perianales, vos decís, bueno, una colitis con tanta fístula perianal no, esto es más de Crohn, o si aparecen otras cuestiones, por ejemplo, estenosis del intestino, que eso es más de un Crohn que de una colitis, o si aparecen, qué sé yo, que ahora sí tengo sectores muy enfermos y sectores muy sanos, ¿no? Pero ahí se van intrincando otras cosas, porque a medida que la persona crece, porque esto se lleva toda la vida, le pueden aparecer otras cuestiones, por ejemplo, divertículos. Hay pacientes que empezaron con una colitis, que tienen una enfermedad relativamente tranquila, mínimos empujes, pero después hacen una diverticulitis, y ahí diferenciar si esto era un Crohn o es una diverticulitis complicada. Por eso digo, siempre esto, para hacer un diagnóstico necesitas a alguien que sepa de enfermedad inflamatoria y que pueda evaluar todos los resultados y hacer un análisis crítico de lo que está viendo. Y poder sumar, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿esto se parece más a esto o se parece más a lo otro? Hay un 5 o 10% de personas que ni aún con la
recesión del intestino, o sea, sacar todo el colon, ¿sí? La colectomía, mandársela al patólogo, y el patólogo, ahí sí, con toda la pieza me tiene que decir lo que es, ¿no? Una cosa es una biopsia de 5 milímetros en un colon de 1,5 metros, y otra cosa es tener el colon de 1,5 metros para estudiar. Ahí sí me tienen que decir, ¿esto es una colitis o esto es un Crohn? Aún así no me lo puede decir. Y esas se llaman las colitis no clasificadas o indeterminadas. Por lo tanto, sí, hay un porcentaje de personas que quedan ahí, que no tienen un diagnóstico tan preciso. ¿Me importa? Solo me importa si tengo que operarlo. Solo. Porque el tratamiento para uno o para el otro es el mismo. Así Bien. que no me angustia. ¿Sí? Sí, sí. Y los síntomas extraintestinales se pueden dar de la misma forma en cualquiera de las dos, ¿no? O sea, pueden ser los Sí, mismos síntomas extraintestinales. claro. El Crohn siempre se dice tiene más síntomas que la colitis, pero eso es al que le toca, le toca. Claro. Al que le toca la colitis con síntomas, le tocó. Si vos tenés 100 enfermos, sí, capaz que yo que sé, 60 tienen Crohn y 40 colitis, pero al que le tocó de los 40, le tocó. Entonces, las estadísticas no sirven para el paciente. Muchas gracias. No, por favor. Hola, buen día. Hola, Valeria Marchicio, soy yo, ¿qué tal? ¿qué tal? Estoy como debutando en esta enfermedad. El 31 de agosto me diagnosticaron una pancolitis en Cook. Estoy en pleno empuje, no la he pasado nada bien. Me ha movido bastante el piso. Estoy bueno, como tú hablabas, estoy con corticoides, con 60 miligramos, con mesacrón, estoy con mesacrón en enemas también, porque la inflamación es muy grande, los dolores son muy grandes, o sea, los dolores son muy intensos, me tira para la parte izquierda. Ahora hace una semana me salieron estas, no sé si llegan a ver ahí, me salieron unas lesiones, son como úlceras, que me tienen bastante doloridas, no creo que se vea muy ¿Solo bien. en los brazos? Sí, en los brazos, en ambos. No en las piernas. No, en piernas no, solo en brazos. Y evolucionan de una manera muy, pero muy rápida. No sé si se logran ver bien acá. Sí, Acá se ve perfecto. bueno, acá empezaron como unos nódulos, un tanto como que levantadito. Empezó ayer temprano y hoy ya está como con los bordes un tanto irregulares, como con unas ampollitas. Y, Bueno, Valeria, sí, las enfermedades de la piel, o mejor dicho, ver manifestaciones en piel en una enfermedad inflamatoria puede ser por enfermedades asociadas o porque tenés otra enfermedad, a veces no tan asociada, pero vinculadas, o hay que ver si no es una complicación de la medicación. Entonces, tenés que avisarle al gastroenterólogo, siempre. Eso es otra cosa importante, ¿verdad? Siempre avisarle al gastroenterólogo, me está pasando esto. Ir a la puerta, al médico, al dermatólogo, a lo que vos consigas, que te vean las lesiones, que te descarten que no es una infección, que no porque estás tomando corticoides, que no tenés que hacer un tratamiento específico ahora, esas cuestiones rápidas, ¿verdad? Y después ver si está asociada a la enfermedad inflamatoria, si es una manifestación en piel, que son muy comunes y diversas, ¿verdad? O no. Pero lo primero es ver si no hay que hacer algo ahora sobre eso. el miércoles me voy a hacer una biopsia. O sea que ya las tenés de hace un tiempo. No, esto más una semana hace que me salieron. ¿Y quién te pidió la biopsia? Yo ayer fui a ver a la dermatóloga
O sea que la dermatóloga ya lo vio y ya consideró que no es Sí. una infección. Conseguir, estuvo bichando y estuvo estudiando un poco debido a la enfermedad mía, y bueno, y quiere hacerme la No, pero por biopsia. eso digo, ahí hay que ver lo que es importante. Ella te vio, no te dio antibióticos, No, por porque lo está, tanto no planteó que fuera una infección, que es lo importante, que no hay que hacer algo ahora. Esto puede esperar, puede estudiarse, hay que ver si está asociado o no, pero no amerita un tratamiento hoy. bien. ¿Tá? Entonces, eso es lo que tú hiciste, es lo que hay que hacer. Hay que ir, mostrarlo, para ver si hay que tomar una conducta terapéutica ahora, o espero que me hagan la biopsia, que venga el resultado y qué sé yo, y bueno. Si vos ves que en los días que esperás, qué sé yo, aumentan, se agrandan, aparecen otros síntomas, volverás antes. Por supuesto. Pero es más o menos ese el concepto. Ir y mostrar, ¿hay algo que tengo que hacer ahora? ¿O puedo esperar a tener la biopsia? ¿O a esperar a ver qué pasa? Ese es el problema, y eso es para todos los síntomas que tienen, ¿verdad? Cuando aparece algo nuevo es esto, amerita que yo tome ahora, hay que hacer algo, ya. Por ejemplo, y una de las cosas que son más traicioneras, son las trombosis. Porque muchas veces van porque le duele la pierna, le duele no sé qué, sí, un esguince, qué sé yo, qué sé cuánto, y corren un riesgo real de vida. Entonces hay que discernir las cosas que son importantes, que hay que tomar ahora una decisión, que hay que hacer ahora algo, porque esto tiene una posible consecuencia desfavorable de aquello que, bueno, está, qué sé yo, y si espero 20 días no va a cambiar nada. Ese es el gran problema que tienen estas enfermedades. ¿Sí? Entonces, de las lesiones, ¿es una infección? No es una infección. ¿Es una trombosis? ¿Que tengo que ya hacer algo? ¿Sí? Esas son las cosas importantes, porque lo demás siempre da tiempo, ¿no? A que, bueno, unos días más, días menos, no van a cambiar demasiado las cosas. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. O hay alguien nuevo también que quiera presentarse. Porque no los puedo ver a todos. A ver. Hola, disculpen que no estoy con cámara, a ver si la puedo prender, pero estoy en el campo con poca señal. Hola, ¿cómo están? ¿Quién habla? Bueno, Clarisa. no. Clarisa, Clarisa bien. Brignini. Bien. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, no tengo puntualmente preguntas por la charla de hoy, pero sí me quedó colgado de la charla anterior, que habíamos justo planteado el tema del budesonide, que muchos estaban tomando y se discontinuó. Digo, no está viniendo a Uruguay, a ver si alguno pudo solucionar por alguna otra parte, de alguna otra manera, si supieran algo. Lo que nosotros sabemos es que probablemente vuelva en diciembre. Pero viste que eso va a depender, qué sé yo, de si la importación llega, no llega, qué sé yo, tomarlo entre comillas, ¿no? Sé que el laboratorio hizo gestiones y que aparentemente el FAL le llegaron a un arreglo para, bueno, comprar menos cajas, qué sé yo, y estarían llegando en diciembre. ¿Serviría de algo si en la asociación hacemos una carta entre todos los que están tomando? ¿Y una carta a quién le vas a hacer? ¿Al FALC? ¿A quién le vas a hacer la carta? Al laboratorio. Pero el laboratorio es el más interesado en traerlo. El laboratorio no lo trae porque FALC no le vende el volumen, ¿entendés? FALC le sacó la concesión, porque no venden lo que ellos necesitan que vendan. Y es el único laboratorio que resuelve eso. O sea, no hay otro laboratorio que haya traído otro budesonide.
Hay otras marcas de budesonide, pero ninguno lo ha traído porque los volúmenes de venta son tan bajos que no les es redituable. Todas las cosas que se compran se tienen que vender. Es claro, ¿no? Entonces, si no hay cantidad suficiente de pacientes que usen eso, no los traen. Esa es la realidad. El Gramón hace años que lucha y lucha denostadamente para que el FAL le venda o le exija menos cantidad de cajas. Porque además es un producto caro, que lo tienen que comprar, lo guardan y después se les vence y lo tienen que tirar. Entonces, ese fue el problema. En Torcor iba a traer Ferrin, iba a traer, pero al final no trajo. Seguramente porque no le es redituable, yo qué sé, las empresas cómo se manejan, pero no es la única marca de budesonide. El problema es que vos tenés que tener un volumen, y Uruguay es un volumen pequeño. No es Brasil, no es Argentina, no es Estados Unidos, no es España. Entonces, no sé cómo han resuelto los que están tomando, si bajaron la dosis para estirar un poquito o algunos se quedaron sin. ¿Qué les ha pasado? Lo otro, Clarisa, es que el budesonide no es un tratamiento crónico a permanencia. El budesonide es un corticoide. Sí, lo que pasa que en el caso de mi hijo, te diría que está hace unos años. Pero hay que ver, ¿viste? El problema que puede tener es que vas a tener que hablar con el pediatra o con el... si eso no está ya generando digamos, una necesidad de tener un corticoide. Porque si bien el budesonide, lo que se absorbe es muy bajo, algo se absorbe. Y eso puede llevar a la atrofia suprarrenal. Claro. Sí, si es por mí, yo lo sacaría, es más, para mí esto es una oportunidad para sacarlo, pero claro. Pero el problema es ese, que tenés que ver si no necesita, viste, una suplementación de corticoides, porque te puede hacer una baja de corticoides porque la suprarrenal no esté funcionando adecuadamente porque está siendo neutralizada por el budesonide. El budesonide en general en enfermedad inflamatoria se da en semanas. ¿No? No, en este caso no, lo que pasa es que Alejo tiene una colangitis esclerosante primaria también. Por eso digo, a él se lo están dando por una manifestación extra. Y ahí lo pueden pasar a prednisona. Es corticoide, es dependiente totalmente, cada vez que le damos... Pero ahí no estamos tratando la enfermedad inflamatoria. Claro. Ahí lo están usando para tratar una manifestación extra. Y para ese caso, la prednisona sí la puede usar. O sea, no es que se quede sin. Lo que va a tener que después ver cuando vuelva. Habrá que reemplazar. Claro, va a haber que reemplazarla. Porque en el caso de él no se puede quedar sin. Ahí hay que sustituirlo. Por eso van a tener que hablar. Sí. Bueno, gracias. Y capaz que para diciembre viene, Clarisa, viste que esto es. Ojalá probemos de sacarle y no pase nada, ¿no? Sería lo ideal. Pero bueno, yo qué sé. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, Florencia, si quieren en el mes mandar otros temas que les interese, si no nos había quedado algo pendiente. Que recuerde ahora, creo que no. Estamos ya en septiembre, ¿no? Bueno, los que quieran escribirnos con algún tema puntual, nos pueden mandar un mensaje. Si no, ya saben que en el canal de YouTube de ACU va a quedar grabada esta charla, como están todas las anteriores. Está la de Adrián Canavesi, que se llama Endoscopía de la enfermedad inflamatoria intestinal, son 3 partes.
hay también de nutrición, todas las que vimos en el 2020 están ya subidas y las de este año también. Y bueno, esperamos, eso tenemos que hablar después, si vamos a hacer presencial o no. El tema del Zoom, la idea es mantenerlo para la gente que no se puede movilizar o los que están en el interior. No sé, los que tengan temas y quieran plantearlos son bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Adriana. Te vino liberamos. Miriam, no la había visto. Te liberamos. Chao. Ay, agradecerle a Adriana que nos prestó No. el Zoom y que siempre, pobre, tiene que terminar la reunión. Poder estar con ustedes. Gracias. Chao. Muchas gracias, Gracias. Adriana. Sí, Saludos está también a todos. la charla de Adriana también, que está muy buena, la del 19 de mayo del año pasado, que la verdad que no tiene desperdicio y está buenísima para el que no la vio. Búsquenla ahí en YouTube, que está muy buena. Es un apoyo también bastante importante, ¿no? Conocer que hay otros pacientes con lo mismo. Muy bien. Chao, nos vemos. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Chao. Gracias.